La invitación costaba $10,000. Estaba impresa en un papel grueso color crema. Sus bordes brillaban con un baño de oro real que capturaba la luz fría de mi oficina. No era una solicitud para asistir a una celebración, era una factura disfrazada de amor familiar. Mi supuesta hermana menor se casaba en 3 meses. Y yo, como siempre, era el banco que debía financiar su fantasía. En la alta sociedad hispana de Miami, el qué dirán es una religión absoluta, y mi madre, Elena, era su más devota sacerdotisa. Vivíamos, o más bien ellas vivían, en una mansión histórica en Coral Gables, una casa inmensa, hermosa pero estéril, con columnas blancas y un jardín inmaculado que parecía sacado de una revista de arquitectura, pero esa casa era un parásito, un monstruo de concreto, mármol y madera de caoba que devoraba mi salario mes a mes. Los impuestos a la propiedad de fin de año, las constantes reparaciones del techo de tejas españolas, las cuotas mensuales del exclusivo Club de la Bahía, todo salía directamente de mi cuenta bancaria. Soy auditora forense en una prestigiosa firma en la avenida Brickell. Mi trabajo consiste en encontrar el dinero que la gente rica y corrupta intenta esconder. Rastreo cuentas en paraísos fiscales. Analizo discrepancias microscópicas en libros contables y expongo fraudes millonarios. Vivo en un mundo de lógica. Hojas de cálculo. Números y verdades innegables. Los números no mienten. Los números no te manipulan con lágrimas en los ojos, ni te exigen lealtad ciega. Pero durante 34 años, fui completamente ciega al fraude más grande, cruel y devastador de mi propia vida. El desglose de los $10,000 de la invitación era un insulto a mi inteligencia. Incluía el costo de mi vestido de dama de honor, diseñado a la medida en una boutique de Bal Harbour. Incluía mi contribución obligatoria para la despedida de soltera de Camila en un resort de lujo en Tulum. Y, por supuesto, incluía el regalo monetario obligatorio para el fondo de la nueva casa de los novios. Mateo, el prometido de Camila, era un hombre apuesto pero vacío. Un hombre que se estaba casando con Camila porque creía que ella provenía de una familia con dinero viejo y recursos inagotables. Él no sabía que el único recurso inagotable de esa familia era mi sentido de la culpa. Recuerdo perfectamente las cenas de planificación de la boda durante los últimos 6 meses. La mesa larga del comedor de Coral Gables, cubierta con catálogos de flores importadas, muestras de seda y menús de degustación. Elena siempre se sentaba en la cabecera de la mesa, como una reina dictando órdenes a sus súbditos. En su mano derecha, siempre sostenía una pluma fuente. Era una pluma pesada, antigua, de laca negra brillante con detalles en oro macizo. En el capuchón, tenía grabadas 2 letras entrelazadas, una V y una W. Valeria Westbrook. Cuando le pregunté por primera vez sobre esas iniciales, yo tenía apenas 10 años. Elena me miró con esa expresión de decepción ensayada que dominaba a la perfección. Me dijo que la había comprado en una tienda de antigüedades en un viaje a París, que las iniciales no significaban absolutamente nada, que yo siempre estaba haciendo preguntas innecesarias y molestando con mi curiosidad, y luego, como siempre, usaba su arma principal, la culpa cultural. Después de todo lo que he hecho por ti, Beatriz. Esa era su frase favorita. El arma más letal y silenciosa en el arsenal de una madre hispana obsesionada con el estatus. Después de todo lo que sacrifiqué para criarte, después de darte esta vida de lujo, esta educación, este apellido. Esa frase era el candado psicológico que me mantenía prisionera y era la llave maestra que abría mi billetera cada vez que ella lo exigía. ¿El familismo? Esa lealtad inquebrantable a la sangre.
Me había convertido en una esclava financiera. El catalizador de mi liberación comenzó como una broma cruel. Fue durante la cena de Nochebuena del año pasado. Camila estaba bebiendo su tercera copa de champán francés, pagado por mí. Por supuesto. Me miró desde el otro lado de la mesa, analizando mi rostro con un desdén apenas oculto. Dijo, frente a todos los invitados, que yo no me parecía en nada a ellas, que Elena y Camila tenían el cabello claro, los ojos color miel y esa piel que se bronceaba perfectamente en los yates de Miami, y que yo era demasiado pálida, demasiado seria, con el cabello oscuro y los ojos casi negros. Dijo, riendo a carcajadas, que tal vez me habían cambiado en el hospital al nacer, que debería hacerme una prueba de ADN para confirmar que realmente pertenecía a la familia, porque claramente yo era el patito feo de la casa. Elena la regañó suavemente, pidiéndole que no fuera grosera, pero mi mente de auditora registró algo extraño en ese momento. Hubo una tensión repentina en la voz de Elena, una rigidez en su postura, un parpadeo rápido que delataba pánico. Mi mente lo registró, pero mi corazón de hija, desesperada por pertenecer, lo ignoró por completo. Al día siguiente, en un momento de inseguridad silenciosa, compré la prueba de ADN en línea, escupí en el tubo de plástico, lo sellé en la caja de cartón y lo envié por correo al laboratorio. No lo hice por sospecha real. Lo hice para callar a Camila de una vez por todas, para tener un documento oficial en papel que probara que yo era parte de ellas. Los resultados llegaron a mi correo electrónico 6 semanas después. Era un martes por la mañana. Vi la notificación en la pantalla de mi teléfono, pero no abrí el correo. El mensaje se quedó en mi bandeja de entrada, marcado como no leído. Durante meses, cada vez que veía el asunto del correo, sentía un nudo frío y pesado en el estómago. Mi instinto forense, el mismo que me hace encontrar millones de dólares ocultos en empresas fantasma, me gritaba que algo estaba fundamentalmente mal, pero el miedo me paralizaba, el miedo a descubrir que la única familia que conocía, por muy abusiva que fuera, era una mentira. En los momentos de mayor soledad en esa mansión de Coral Gables, mi mente siempre volvía a un solo refugio, a mi tía Valeria, la hermana menor de Elena. Valeria era todo lo que Elena no era, y todo lo que Elena odiaba, mientras Elena era una fachada andante de perfección, estatus y arribismo social. Valeria era auténtica, cálida y maravillosamente desordenada. Valeria nunca encajó en la rígida y prejuiciosa alta sociedad de Miami. No le importaba el club de la bahía, ni las galas de caridad hipócritas. No le importaban los vestidos de diseñador europeo, ni los autos deportivos. Ella vivía en una casa pequeña y acogedora, muy lejos de los barrios exclusivos. Una casa que siempre olía a cacao caliente, a humo de leña y a libros viejos. Esa casa era el único lugar en el mundo entero donde yo me sentía como un ser humano, donde no era una carga financiera, donde no tenía que ganarme el derecho a existir pagando facturas. Recuerdo claramente la tarde en que Valeria me enseñó a escribir mi nombre en letras cursivas. Yo tenía 7 años. Estábamos sentadas en su mesa de madera rústica, con la luz del sol de la tarde entrando por la ventana de la cocina. Ella sacó una pluma fuente de su bolso de cuero desgastado, una pluma pesada, de laca negra y detalles en oro. Me la puso en la mano pequeña. Me guió los dedos sobre el papel blanco. Me dijo, mirándome a los ojos, que mi nombre era lo más importante que yo poseía, que mi firma sería mi voz en el mundo cuando yo no pudiera hablar, y que nunca debía usarla para complacer a otros. Esa pluma tenía sus iniciales grabadas en el metal, Valeria Westbrook. La misma pluma exacta que Elena usaba ahora,
para firmar los cheques que yo me veía obligada a pagar, Valeria murió trágicamente cuando yo tenía 8 años. Un accidente automovilístico en una carretera lluviosa de Florida. Su muerte fue un agujero negro que se tragó de golpe la poca luz y el poco calor que había en mi infancia. El funeral no fue una despedida para Elena. Fue un evento social. Una oportunidad perfecta para recibir condolencias de la élite de Miami, vestida con un traje negro impecable de alta costura y gafas de sol oscuras. A mí no me permitieron llorar en la iglesia. Elena me pellizcó el brazo con fuerza bajo las mangas de mi vestido negro. Me susurró al oído, con los dientes apretados, que dejara de hacer un espectáculo bochornoso, que tenía que ser fuerte, que mostrar dolor en público era de mal gusto y arruinaba la imagen de la familia, así que guardé mi dolor. Lo tragué y lo enterré tan profundo en mi pecho que se convirtió en la base de mi personalidad adulta. Me volví fría. Me volví precisa. Calculadora y distante. Me convertí exactamente en la máquina de hacer dinero que ellas necesitaban para sobrevivir en su mundo de mentiras. Fue la factura de los $10,000 de la boda lo que finalmente rompió el dique de mi paciencia. Estaba sentada en mi oficina en Brickell. Eran las 11 de la noche de un jueves. Las luces de la ciudad brillaban a través de los inmensos ventanales de cristal, reflejándose en mi escritorio. Miré la invitación color crema con bordes dorados. Miré la pantalla de mi computadora, donde mi cuenta bancaria personal acababa de ser vaciada para pagar el depósito del banquete de Camila, y luego abrí mi correo electrónico personal. Busqué el mensaje del laboratorio de ADN que llevaba meses ignorando. Mi pulso era lento y constante. Mi respiración era superficial. Hice clic en el enlace. La pantalla se iluminó con gráficos circulares. Mapas de ascendencia y porcentajes genéticos. Deslicé el cursor hacia abajo, pasando la información general, hasta llegar a la sección de coincidencias familiares directas. El nombre de Camila estaba allí en la lista. Ella también había usado la misma base de datos años atrás por pura curiosidad narcisista. Pero la etiqueta generada por el sistema al lado de su nombre no decía hermana, decía prima hermana. 25% de ADN compartido. Me quedé mirando la pantalla brillante durante 1 hora entera. El silencio en mi oficina era absoluto, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. No lloré, no grité de rabia, no tiré nada contra la pared. Sentí que algo dentro de mí, la última fibra de la hija obediente, asustada y culpable, se rompía limpiamente, sin hacer ruido, y en su lugar despertó la auditora forense. El algoritmo del laboratorio era despiadado, clínico y matemáticamente exacto. Si Camila era mi prima hermana, entonces Elena no era mi madre, y si Elena no era mi madre, solo había una mujer en esa familia que podía serlo. Tomé mi teléfono celular del escritorio. Marqué el número fijo de la mansión en Coral Gables. Elena contestó al tercer tono. Su voz estaba cargada de esa irritación elegante y condescendiente que siempre usaba cuando hablaba conmigo. Me preguntó por qué llamaba tan tarde, quejándose de que el sonido del teléfono le había interrumpido su rutina de belleza nocturna. No la saludé, no le pedí disculpas por la hora. Solo le hice una pregunta, con una voz que ni yo misma reconocí como mía. Era una voz desprovista de toda emoción, afilada y fría como un bisturí quirúrgico. Le pregunté, directamente y sin preámbulos. ¿Era Valeria mi madre? Hubo un silencio absoluto en la línea. No fue un silencio de confusión o de indignación por una pregunta absurda. Fue el silencio denso, pesado y aterrorizado de una mentira de 3 décadas que acaba de ser descubierta. Escuché su respiración cortarse bruscamente. Escuché el pánico crudo y animal filtrarse a través de la estática de la línea telefónica. Y luego,
Escuché el clic. Me colgó el teléfono. Esa acción cobarde fue toda la confirmación legal y emocional que necesité. A la mañana siguiente, no me presenté a trabajar en la firma en Brickell. Envié un mensaje a Daniela, mi compañera de trabajo, y la única persona que consideraba una amiga real. Le dije que tenía una emergencia familiar y que no estaría disponible en todo el día. Conduje mi auto directamente al Tribunal Testamentario del Condado de Miami-Dade. El edificio público olía a papel viejo, a cera para pisos barata y a burocracia estancada. Caminé hasta la ventanilla de archivos. Presenté mi identificación oficial y solicité los registros públicos completos de la sucesión de Valeria Westbrook. La empleada del archivo me miró con aburrimiento. Tomó mi solicitud y desapareció entre los interminables estantes de metal. Regresó 20 minutos después cargando una caja de cartón gris, pesada y cubierta de polvo. Me senté en una mesa de metal rayada en la esquina más oscura de la sala de lectura. Abrí la caja y comencé a hacer lo que mejor hago en la vida: seguir el rastro del dinero. No me tomó mucho tiempo encontrar la discrepancia masiva en los documentos. Valeria no había muerto en la ruina financiera, como Elena siempre me había hecho creer para justificar por qué yo debía mantenerla. Valeria era inmensamente rica. Había heredado una fortuna considerable de su difunto esposo, un empresario británico del que Elena nunca hablaba por pura y venenosa envidia, y antes de morir en ese accidente, Valeria había creado un fideicomiso, un fondo fiduciario blindado, diseñado meticulosamente para madurar cuando yo cumpliera 18 años. El beneficiario único y absoluto de ese fideicomiso era yo, Beatriz Westbrook. Ese era mi verdadero apellido. Pero yo nunca vi un solo centavo de ese dinero. Revisé los registros de retiros bancários adjuntos ao expediente. Eran cientos de páginas de transferencias, firmas autorizadas y liquidaciones de activos. Elena, actuando como mi tutora legal tras la muerte de Valeria, había encontrado una laguna legal en el sistema. Había convencido a un juez de familia de que necesitaba acceder a los fondos de emergencia para mi manutención, mi educación y mi bienestar psicológico, pero los números impresos en las hojas contaban una historia criminal muy diferente. Saqué mi computadora portátil de mi bolso. Abrí mis propios registros bancarios personales de los últimos 16 años. Comencé a cruzar las fechas de los retiros del fideicomiso con las fechas de mis propios gastos. Fue entonces cuando descubrí la verdadera y monstruosa magnitud de su parasitismo financiero. El 15 de marzo de hace 10 años, Elena retiró $50,000 del fideicomiso, justificándolo ante la corte como un pago para mis supuestos gastos médicos. Esa misma semana exacta, hace 10 años, Elena me llamó llorando desconsoladamente. Me dijo que el techo de la mansión de Coral Gables se estaba cayendo a pedazos. Me dijo que perderían la casa y quedarían en la calle si yo no sacaba un préstamo personal a mi nombre para pagar a los contratistas. Yo saqué el préstamo. Yo pagué el techo con mi salario. Elena se quedó con los $50,000 en efectivo de mi fideicomiso. El patrón se repetía una y otra vez. Año tras año, mes tras mes. Retiros masivos del fondo de Valeria para pagar la costosa matrícula universitaria de Camila, para comprar los autos de lujo europeos que Elena conducía, para financiar sus vacaciones de verano en Europa, para pagar las cuotas de iniciación del Club de la Bahía. Y cada vez que Elena sacaba dinero de mi herencia en secreto, me llamaba por teléfono para exigirme que yo pagara esos mismos gastos de mi propio bolsillo. Usando la memoria de mi supuesta tía y la culpa maternal como armas de extorsión, me había robado 2 veces. Me robó el dinero que mi verdadera madre me dejó para asegurar mi futuro, y luego me robó el dinero que yo ganaba con mi propio sudor y estrés, haciéndome creer que yo le debía la vida por haberme criado. Yo nunca fui una carga para esa familia. Yo era el Banco Central.
Yo era la fuente de ingresos inagotable que financiaba su estatus falso en la alta sociedad. Mientras yo vivía en un apartamento minúsculo durante mis primeros años de carrera, comiendo fideos instantáneos para poder pagar sus tarjetas de crédito, ellas vivían como la realeza con el dinero de mi madre muerta. Mientras revisaba los documentos con la mandíbula apretada, una sombra cayó sobre mi mesa de lectura. Levanté la vista lentamente. Era un hombre mayor, vestido con un traje gris anticuado, sosteniendo un maletín de cuero. Tenía los ojos cansados y una postura encorvada por el peso de los años. Se presentó en voz baja como Ignacio, el abogado original del fideicomiso de la familia Westbrook. Me dijo que me había reconocido de inmediato al entrar a la sala por mi parecido exacto con Valeria. Me dijo, con la voz quebrada, que había estado esperando este día durante 18 largos años. Ignacio se sentó frente a mí en la mesa de metal. Su voz temblaba ligeramente por el peso de la culpa acumulada. Me explicó en detalle cómo Elena lo había amenazado con destruir su reputación y su carrera si él interfería o me contaba la verdad. Me explicó cómo Elena había pagado a médicos corruptos para falsificar evaluaciones psicológicas, evaluaciones que decían que yo era mentalmente inestable y que ella debía mantener el control total de las cuentas incluso después de que yo cumpliera la mayoría de edad. Ignacio abrió su maletín de cuero desgastado. Sacó un sobre blanco, sellado con cera. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. Me dijo que Valeria le había dado ese sobre exactamente una semana antes del fatal accidente automovilístico, con instrucciones estrictas y notarizadas de entregármelo únicamente el día que yo viniera al tribunal a buscar la verdad por mi cuenta. Tomé el sobre con manos firmes. Reconocí la letra cursiva en el frente de inmediato. Era la misma letra elegante que ella me había enseñado a escribir en esa mesa de madera rústica. Rompí el sello de cera. Adentro había una carta breve, escrita con tinta negra. Decía: mi pequeña Beatriz, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para protegerte del mundo. Nunca dejes que Elena te haga sentir que le debes algo. Tú eres mi hija. Todo lo que tengo, todo lo que construí, es tuyo. Firma siempre con tu propio nombre. Y nunca dejes que nadie hable por ti. Te amo. Tu madre, Valeria. Doblé la carta con cuidado. La guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta de traje. Miré a Ignacio a los ojos. Le pregunté, con tono profesional, cuánto dinero quedaba exactamente en el fideicomiso. Me dijo que Elena había drenado casi el 90% de los fondos líquidos a lo largo de los años, pero que los activos inmobiliarios comerciales y las carteras de inversiones a largo plazo seguían intactos. Estaban bloqueados por una cláusula de hierro que Elena nunca tuvo la inteligencia legal para romper. Aún quedaban varios millones de dólares a mi nombre. Y legalmente, cada centavo que Elena había robado de los fondos líquidos constituía un fraude procesable de nivel federal. Le pregunté a Ignacio si estaba dispuesto a testificar en la corte contra ella. Él asintió lentamente. Cerrando los ojos, dijo que ya era un hombre viejo, que su carrera estaba en el final y que estaba demasiado cansado de cargar con los pecados de Elena. Le pedí que preparara los documentos legales de inmediato para congelar todas las cuentas asociadas a Elena y Camila, todas. Las cuentas corrientes conjuntas, las tarjetas de crédito platino, las líneas de equidad de la mansión en Coral Gables. Quería un bloqueo total, absoluto y asfixiante. Ignacio me advirtió, en un susurro, que un movimiento financiero tan agresivo destruiría a la familia públicamente en cuestión de horas, que en el mundo superficial de Coral Gables, la ruina financiera repentina era un destino mucho peor que la muerte física. Lo miré fijamente. Mi voz era hielo puro. Le dije que esa era exactamente mi intención. Salí del tribunal testamentario y conduje de regreso a mi oficina en Brickell.
El sol del mediodía de Miami caía a plomo sobre el asfalto de la autopista, pero yo sentía un frío absoluto y reconfortante en las venas. Ya no era la hija sumisa. Ya no era la víctima perpetua de la culpa cultural y el chantaje emocional. Era la arquitecta y la ejecutora de mi propia justicia. Llegué a mi escritorio. Cerré la puerta de cristal de mi oficina y bajé las persianas. Abrí mi computadora portátil. Tenía una carpeta digital dedicada exclusivamente a la boda de Camila. Como yo era la única con crédito impecable y liquidez real, yo había firmado personalmente todos los contratos de los proveedores, yo había puesto mi tarjeta de crédito corporativa como garantía para cada servicio. Porque Elena insistió en que su límite de crédito estaba temporalmente restringido por un error del banco, otra mentira patética para hacerme pagar. Pero al obligarme a firmar esos contratos, Elena cometió un error táctico fatal. Legalmente, yo era la única dueña del evento. Yo tenía el control absoluto sobre cada aspecto de la boda. Comencé a hacer llamadas telefónicas. Mi primera llamada fue a Lucía, la veterana florista de la alta sociedad de Miami. Lucía era una mujer directa, de negocios, que no toleraba tonterías ni dramas de clientes. Cuando le dije que cancelaba el pedido completo de 10,000 orquídeas blancas importadas, hubo un silencio de sorpresa en la línea. Me recordó, con tono profesional, que perdería el depósito de $15,000 por cancelar con tan poca anticipación. Le dije que no me importaba el dinero, que cancelara la orden inmediatamente, que detuviera los camiones de entrega y que bajo ninguna circunstancia aceptara llamadas de Elena o Camila para reinstaurar el pedido. Lucía, que conocía los oscuros secretos financieros de todas las familias de Miami, simplemente dijo: «Entendido perfectamente, señorita Beatriz». Mi segunda llamada fue al servicio exclusivo de banquetes. Cancela la carne wagyu, el champán francés añejo, la torre de mariscos y el pastel de 5 pisos. El gerente de cuentas entró en pánico. Me dijo que la boda era en 3 meses, pero que la cena de ensayo oficial era mañana por la noche. Le dije que la cena de ensayo también estaba cancelada, que retirara a todo el personal de servicio y que cancelara los camiones de comida y que anulara el contrato de inmediato. Mi tercera llamada fue a la agencia de entretenimiento para cancelar la banda de música en vivo de 12 integrantes. Cancelados. Mi cuarta llamada fue a la empresa de diseño de iluminación y sonido. Cancelados. Finalmente, llamé a la Administración General del Club de la Bahía, el epicentro absoluto de la élite hispana de Miami, el lugar donde Soledad, la matriarca indiscutible de la sociedad filantrópica, juzgaba quién importaba y quién no existía. Hablé directamente con el director de eventos especiales. Le informé que retiraba formalmente mi respaldo financiero para la boda de Camila, y como yo era la titular legal de la cuenta bancaria que pagaba las exorbitantes cuotas mensuales de la membresía de Elena, también cancelé la membresía familiar con efecto inmediato. El director tartamudeó, claramente incómodo. Me advirtió que, según las reglas del club, Elena sería escoltada fuera de las instalaciones por la seguridad privada si intentaba entrar al edificio sin una membresía activa y solvente. Le respondí que ese era el protocolo estándar de seguridad, que esperaba que lo cumplieran al pie de la letra, y colgué el teléfono. En menos de 2 horas, sentada en la tranquilidad de mi oficina, había desmantelado metódicamente la fachada entera de la familia. Había cortado de tajo el oxígeno financiero que mantenía vivo su estatus social. La boda del año. El evento que Elena había planeado para consolidar su posición en la élite ya no existía. Solo quedaba un cascarón vacío de deudas, contratos anulados y una humillación pública inminente. Me recosté en mi silla ergonómica. El silencio de la oficina era un bálsamo curativo.
Por primera vez en mis 34 años de vida, respiré profundamente sin sentir el peso aplastante de la culpa en mi pecho. Entonces, mi teléfono celular comenzó a vibrar violentamente sobre el escritorio de cristal. Una vez, 2 veces, 10 veces seguidas. La pantalla se iluminó con una avalancha frenética de notificaciones, mensajes de texto de Camila, llenos de signos de interrogación, letras mayúsculas y exigencias incomprensibles, llamadas perdidas del asistente del florista, que seguramente había contactado a Elena para confirmar la cancelación de las orquídeas, llamadas perdidas del servicio de banquetes. El castillo de naipes se estaba derrumbando en tiempo real en la mansión de Coral Gables. Podía imaginar perfectamente la escena, Elena gritando en el pasillo de mármol, golpeando las paredes, marcando números frenéticamente en su teléfono, dándose cuenta con terror de que las tarjetas de crédito estaban siendo rechazadas una por el banco. Dejé que el teléfono sonara. Observé la pantalla parpadear con la misma frialdad clínica con la que observo una hoja de cálculo fraudulenta antes de enviarla al FBI. Finalmente, el teléfono dejó de sonar y entró un mensaje de texto directo de Elena. No era una disculpa por el robo. No era una explicación por la mentira de mi identidad. Era una orden directa, dictada con la arrogancia desesperada de un animal acorralado que aún no comprende que ha caído en la trampa. El mensaje decía: no sé qué juego enfermo estás jugando con los proveedores. Beatriz, arregla esto ahora mismo. Te exijo que te presentes en la cena de ensayo, en el Club de la Bahía, mañana a las 8 en punto. No me avergüences frente a Soledad y la junta directiva. Trae tu chequera. Leí el mensaje 2 veces. Elena todavía creía firmemente que tenía el control de la situación, todavía creía que podía usar la presión social, el miedo al qué dirán y la manipulación emocional para obligarme a someterme y pagar. No sabía que la hija asustada y culpable había muerto esa misma mañana en el tribunal testamentario y que la auditora forense iba a asistir a esa cena de ensayo. Cerré mi computadora portátil con un golpe seco. Tomé una carpeta de cuero negro de mi cajón. Adentro, coloqué cuidadosamente las copias de los registros bancarios del fideicomiso que probaban el robo. Coloqué los resultados impresos de la prueba de ADN. Coloqué la carta original escrita a mano por mi verdadera madre y, finalmente, deslicé en el bolsillo frontal de la carpeta la pesada pluma fuente de laca negra con las iniciales de Valeria Westbrook grabadas en oro. La misma pluma que Elena había dejado olvidada sobre la mesa de mi apartamento la semana pasada después de exigirme dinero para el vestido de Camila. Apagué las luces de la oficina. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El trayecto desde mi oficina en Brickell hasta el exclusivo Club de la Bahía tomó exactamente 28 minutos. Conducía en completo silencio. Sin música. Sin radio. Sin distracciones. Solo escuchaba el zumbido constante del motor de mi auto y el roce de los neumáticos contra el asfalto caliente de Miami. La ciudad brillaba a mi alrededor con esa opulencia artificial que siempre me había asfixiado. Pasé por las mansiones iluminadas de Coconut Grove, con sus muros cubiertos de enredaderas perfectas y sus portones de hierro forjado. Todo en esta ciudad estaba diseñado para proyectar una imagen de éxito absoluto y riqueza inagotable. Una imagen que, en la gran mayoría de los casos, estaba financiada por deudas asfixiantes, tarjetas de crédito al límite y mentiras familiares profundamente arraigadas. Yo conocía esa realidad mejor que nadie en el mundo. Yo era la contadora forense de esas mentiras. Y esta noche iba a auditar la mentira más grande, cruel y devastadora de todas. Llegué a la entrada principal del club. El Club de la Bahía no era simplemente un lugar para cenar o jugar al golf los domingos. Era el Tribunal Supremo de la alta sociedad hispana en el sur de la Florida.
Sus paredes de estuco blanco inmaculado y sus techos de madera tallada albergaban a las familias más antiguas, ricas y despiadadas de la ciudad. Entrar a este club era un privilegio que costaba $100,000 solo por la cuota de iniciación, una cuota que, según los registros bancarios que ahora descansaban en mi asiento del copiloto, Elena había pagado con el dinero destinado a mi fondo universitario. Detuve el auto frente a la entrada. El joven del servicio de valet parking se acercó de inmediato, abriendo mi puerta con una reverencia mecánica y ensayada. Le entregué las llaves sin decir una palabra. Tomé mi carpeta de cuero negro. Pesaba apenas unos gramos en mis manos, pero contenía el poder destructivo de una bomba nuclear financiera. Caminé por el pasillo principal hacia los salones privados. El aire acondicionado estaba al máximo, enfriando el ambiente hasta volverlo casi hostil. El lugar olía a cera de abejas, a sal marina y a perfumes europeos que costaban miles de dólares la onza. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol italiano con un ritmo constante, deliberado y sin prisa. No sentía miedo, no sentía ansiedad, ni tristeza, ni esa opresión en el pecho que me había acompañado durante toda mi vida. Había pasado 34 años aterrorizada por este lugar y por la gente que lo habitaba, aterrorizada de no ser lo suficientemente elegante, lo suficientemente rica o lo suficientemente digna de llevar el apellido que me habían prestado, pero el miedo es una emoción que solo existe cuando tienes algo valioso que perder. Yo ya lo había perdido todo a los 8 años. Cuando mi verdadera madre murió en esa carretera lluviosa, lo que sentía ahora era una claridad mental absoluta y aterradora, una frialdad forense que me permitía ver cada detalle de la escena con una precisión microscópica. Me detuve frente a las dobles puertas de caoba del salón de eventos especiales, empujé las puertas y entré. La escena frente a mí era un estudio perfecto sobre el pánico disimulado y la desesperación social. El salón estaba diseñado para albergar a más de 100 personas en un ambiente de lujo desbordante. Pero esta noche se sentía inmensamente vacío y estéril. Gracias a las llamadas telefónicas que yo había hecho esa misma tarde, la decoración era absolutamente inexistente. No había centros de mesa con las 10,000 orquídeas blancas importadas que Elena había exigido. No había iluminación ambiental de diseño proyectando tonos cálidos sobre las paredes. No había músicos de cámara tocando melodías suaves en la esquina del salón. Solo había mesas desnudas, sillas vacías y un silencio tenso, pesado y asfixiante que cortaba la respiración de los presentes. En el centro exacto del salón, ocupando una sola mesa larga cubierta con un mantel blanco, estaban los invitados principales, la junta directiva del club, los inversores de capital de riesgo de Mateo, y en la cabecera, presidiendo la mesa como una jueza implacable de la Inquisición social, estaba Soledad. Soledad era la matriarca indiscutible de la filantropía en Miami, una mujer de 70 años, con el cabello plateado perfectamente peinado, joyas discretas pero invaluables, y una mirada que podía congelar el agua en un instante. Su aprobación era el oxígeno literal que Elena necesitaba para sobrevivir en este ecosistema. Si Soledad te invitaba a su gala anual de recaudación de fondos, existías en el mapa social. Si Soledad te ignoraba o te retiraba su favor, estaba social y financieramente muerto. Elena había pasado la última década arrastrándose a los pies de Soledad, donando decenas de miles de dólares que no eran suyos para comprar un asiento permanente en su mesa, y ahora Soledad estaba sentada allí, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando el salón vacío, con una expresión de disgusto apenas contenido. Elena estaba de pie junto a la mesa, intentando mantener el control de una situación que ya se había desmoronado. Llevaba un vestido de seda color esmeralda
que costaba más que el salario anual de un maestro de escuela pública, su rostro estaba tenso, rígido, cubierto por una capa gruesa de maquillaje impecable que no lograba ocultar el temblor casi imperceptible de su mandíbula. A su lado estaba Camila, vestida de blanco inmaculado. Camila lucía exactamente como lo que era: una niña mimada, completamente desconectada de la realidad, a la que le acaban de quitar su juguete favorito y no entiende por qué. Mateo, el prometido perfecto, estaba sentado un poco más lejos. Revisaba su teléfono celular con el ceño fruncido, moviendo la pierna con nerviosismo, claramente incómodo, y calculando los riesgos de estar asociado con este desastre. Cuando entré al salón, el sonido de mis tacones rompió el silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí al unísono. El silencio se volvió aún más denso, casi sólido. Caminé lentamente hacia la mesa central. No bajé la mirada en ningún momento. No encogí los hombros en señal de sumisión, como me habían enseñado a hacer desde niña. Mantuve la espalda perfectamente recta y la barbilla en alto. Elena me vio acercarme, y sus ojos brillaron con una mezcla tóxica de furia, asesina y alivio desesperado. En su mente narcisista, ella todavía creía firmemente que tenía el control absoluto sobre mí. Ella creía que mi presencia en ese salón significaba que me había rendido ante la presión, que había traído mi chequera personal para pagar a los proveedores, restaurar las flores, la música y la comida, y salvar su preciada reputación frente a Soledad y la junta directiva. Elena dio un paso al frente para interceptarme. Su actuación comenzó de inmediato y era digna de un premio teatral. Suspiró profundamente, llevándose una mano al pecho. Justo sobre su collar de perlas auténticas, su voz resonó en el salón vacío, modulada a la perfección para sonar como la de una madre profundamente herida, pero infinitamente dispuesta a perdonar los pecados de su hija descarriada. Dijo, alzando la voz para asegurarse de que Soledad y los inversores escucharan cada palabra, que finalmente había llegado. Dijo que esperaba sinceramente que mi berrinche infantil y destructivo hubiera terminado, que arruinar la cena de ensayo de mi propia hermana menor por un ataque de celos injustificados era el acto más egoísta, cruel y vergonzoso que ella había presenciado en toda su vida. Los invitados en la mesa me miraron con abierta desaprobación. Soledad ajustó sus gafas de lectura con un dedo y me observó de arriba abajo, como si yo fuera un insecto desagradable que acababa de aterrizar en su ensalada. Elena continuó su monólogo. Alimentándose de la atención de su audiencia, habló sobre el sagrado concepto del familismo, sobre el sacrificio incalculable de la maternidad, sobre cómo ella se había quitado el pan de la boca para darme todo lo que tenía, cómo me había criado con lujos que yo no merecía, cómo había pagado mi educación de primer nivel, y cómo yo le pagaba ahora con esta traición pública y humillante. Dijo que la sangre llamaba a la sangre y que la familia siempre debía permanecer unida, sin importar las diferencias o los errores del pasado. Dijo que el honor de nuestro apellido estaba muy por encima de mis inseguridades mezquinas y mis problemas psicológicos. Cada palabra que salía de su boca era una gota de veneno altamente concentrado. Estaba calculada milimétricamente para aislarme, para avergonzarme frente a la élite de Miami, activar mi culpa cultural y obligarme a someterme a su voluntad para evitar un escándalo mayor. Elena se acercó a la silla vacía que estaba reservada para mí en la mesa, deslizó un documento impreso sobre el mantel blanco inmaculado. Era una carta de disculpa formal, redactada e impresa por ella misma esa tarde. Una carta donde yo admitía por escrito tener graves problemas de salud mental y episodios de inestabilidad emocional, donde me disculpaba profusamente por cancelar los servicios de la boda en un ataque de pánico irracional
y donde me comprometía legalmente a pagar el doble de la tarifa a todos los proveedores para que regresaran al día siguiente y salvaran el evento. Junto ao papel impreso, Elena colocó la pesada pluma fuente de laca negra, la pluma con las iniciales de Valeria Westbrook grabadas en oro macizo. Elena me miró fijamente a los ojos. Su mirada ya no era la de una madre herida. Era dura, fría, calculadora y absolutamente amenazante. Se inclinó hacia mí y me susurró, con una voz tan baja que solo yo podía escucharla. Me dijo que firmara el maldito papel en este mismo instante, que transfiriera los fondos inmediatamente desde mi aplicación bancaria, o ella se encargaría personalmente de destruir mi carrera y asegurarse de que yo nunca volviera a trabajar como contadora en esta ciudad. Miré el papel impreso sobre la mesa. Miré la pluma de laca negra brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Y luego, miré el rostro de Elena. No sonreí. No fruncí el ceño. No mostré ni una sola gota de indignación, tristeza o miedo. Mi rostro era una máscara de absoluta y perfecta neutralidad forense. Levanté la vista lentamente. Miré directamente a Soledad, luego a Mateo, y finalmente a cada uno de los miembros de la junta directiva sentados en la mesa. El silencio en el salón era ensordecedor, con movimientos lentos, precisos y deliberados. Empujé la carta de disculpa hacia un lado. Dejándola caer al suelo de mármol, abrí mi carpeta de cuero negro. El sonido del cierre metálico resonó como el chasquido de un arma de fuego en el salón vacío. No levanté la voz. No era necesario gritar. En mi mundo, en el mundo de las finanzas y las auditorías de alto nivel, los números hablan con una claridad y una violencia que los gritos histéricos nunca pueden alcanzar. Comencé a hablar con el tono clínico, desapasionado y monótono que utilizo en los tribunales federales cuando presento pruebas irrefutables de lavado de dinero ante un juez. Dije que había un malentendido fundamental y profundo en esta sala. Dije que yo no estaba allí para pedir disculpas por absolutamente nada, que yo no estaba sufriendo ningún episodio de inestabilidad mental y que no había traído mi chequera para salvar el honor de una familia que no existía. Dije que estaba allí para presentar los resultados de una auditoría final. Saqué el primer fajo de documentos de mi carpeta. Eran copias certificadas, selladas por el Tribunal Testamentario del Condado, de los estados de cuenta del fideicomiso de Valeria Westbrook. Los deslicé por la superficie de la mesa, directamente hacia las manos de Soledad. Le pedí amablemente, con un tono de respeto profesional, que revisara la página 4, sección de retiros extraordinarios. Soledad, visiblemente intrigada por mi absoluta falta de sumisión y mi frialdad, tomó los papeles sin dudarlo. Se puso sus gafas de lectura con montura de carey y comenzó a leer las cifras. Elena, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, entró en pánico total. Intentó lanzarse sobre la mesa para arrebatarle los documentos a la matriarca, pero Soledad simplemente levantó una mano en el aire. Con la palma abierta, deteniendo a Elena en seco. Nadie, absolutamente nadie en Miami, interrumpía a Soledad cuando estaba leyendo un documento financiero. Mientras Soledad analizaba las cifras, yo comencé a narrar los hechos para el resto de la mesa. Dije que la histórica mansión en Coral Gables, la misma casa de columnas blancas que Elena usaba para organizar sus prestigiosos eventos de caridad y proyectar su imagen de riqueza generacional, tenía una segunda hipoteca oculta y masiva, una hipoteca que estaba a punto de entrar en ejecución hipotecaria y que durante los últimos 10 años se había pagado mensualmente con fondos extraídos de manera ilegal y fraudulenta de un fideicomiso a mi nombre. Saqué otro documento certificado de la carpeta, lo deslicé por la mesa, esta vez hacia Mateo. Le dije, mirándolo directamente a los ojos,
que la costosa matrícula universitaria de Camila en una universidad privada de élite, su título en Historia del Arte, que nunca había utilizado para trabajar un solo día de su vida, no fue pagada por el supuesto éxito empresarial de Elena, ni por inversiones inteligentes en la bolsa de valores. Fue pagada con retiros fraudulentos, justificados bajo juramento ante un juez de familia como gastos médicos urgentes para tratar mi supuesta inestabilidad mental severa. Los números fluían de mi boca con una precisión letal y un ritmo inquebrantable. $140,000 en renovaciones innecesarias para la cocina de mármol de la mansión. $85,000 en vacaciones de verano en la costa de Amalfi y compras en boutiques de diseñador en París. $200,000 en cuotas de iniciación y mantenimiento mensual para este mismo club exclusivo donde estábamos sentados. Todo. Absolutamente todo. Financiado por el dinero que mi verdadera madre me dejó al morir para asegurar mi futuro. Todo robado sistemáticamente, mes a mes, año tras año, durante 16 años consecutivos, robado por la misma mujer que ahora se atrevía a pararse frente a la élite de la ciudad para hablar de honor familiar, sacrificio maternal y lealtad a la sangre. El salón comenzó a llenarse de murmullos tensos. Mateo soltó los papeles sobre la mesa como si el papel estuviera ardiendo en llamas. Miró a Camila con una expresión de horror puro y repulsión absoluta. Él era un hombre calculador. Se iba a casar con Camila exclusivamente por su estatus social, por sus conexiones y por su supuesta riqueza inagotable que financiaría sus proyectos de inversión, y ahora, frente a sus propios inversores de capital, estaba descubriendo en tiempo real que se iba a casar con un fraude, con la hija de una ladrona que estaba literalmente al borde de la bancarrota total y enfrentando una inminente condena en una prisión federal. Camila comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, ni de dolor, por la traición a su supuesta hermana. Eran las lágrimas histéricas y agudas de una niña mimada que ve cómo su castillo de cristal, su boda de ensueño y su futuro financiero se hacen añicos frente a sus ojos. Le gritó a Elena, con la voz quebrada. Le preguntó si los documentos eran reales. Le preguntó por qué no había dinero en las cuentas. Elena no podía articular una sola palabra. Su rostro estaba pálido, casi gris ceniza. Su boca se abría y se cerraba como la de un pez fuera del agua, buscando desesperadamente una mentira, una excusa, una salida que ya no existía. Pero mi auditoría aún no había terminado. Faltaba el golpe final, el golpe de gracia que destruiría la mentira más profunda, oscura y fundamental de todas. Saqué el informe oficial del laboratorio de ADN de mi carpeta. Lo coloqué en el centro exacto de la mesa, a la vista de todos. Dije, con una voz que cortaba el aire pesado del salón como un bisturí sobre la piel, que el fraude financiero masivo era solo el síntoma superficial de una enfermedad mucho peor. Dije que durante 34 años me habían criado en una prisión psicológica, me habían hecho creer que yo era una carga insoportable, que yo era la hija defectuosa, la extraña, la que debía pagar su derecho a existir y respirar en esa familia mediante la sumisión absoluta y la entrega de mi salario. Señalé el documento de ADN con un dedo firme. Dije que la ciencia genética era irrefutable y no aceptaba manipulaciones emocionales. Dije que Camila no era mi hermana menor, era mi prima hermana, y Elena no era mi madre, era mi tía. Una tía despiadada que había aprovechado la trágica y repentina muerte de su propia hermana menor en un accidente automovilístico para robarse a su hija huérfana y apoderarse de su fortuna millonaria. Saqué el sobre amarillento con el sello de cera roto del fondo de mi carpeta. Saqué la carta original, escrita a mano por Valeria Westbrook. Desdoblé el papel con cuidado reverencial y comencé a leerla en voz alta.
Mi voz no tembló ni una sola vez. Cada palabra escrita por mi verdadera madre resonó en las paredes de estuco del club. El amor puro e incondicional que me profesaba, la advertencia clara y profética sobre la codicia de Elena, la instrucción final y absoluta de nunca dejar que nadie hablara por mí, y de firmar siempre con mi propio nombre. Cuando terminé de leer la última línea de la carta, el silencio en el salón era total, absoluto y sepulcral. Nadie se atrevía a respirar. Soledad me miraba desde la cabecera de la mesa con una expresión indescifrable. Una mezcla compleja de asombro, horror ante la bajeza del engaño y un respeto absoluto por la precisión de mi ejecución. Tomé la pesada pluma fuente de laca negra que Elena había puesto frente a mí minutos antes para obligarme a firmar mi propia humillación. La levanté lentamente bajo la luz brillante de la lámpara de araña. Giré el capuchón de oro macizo para que todos los presentes en la mesa pudieran ver claramente las letras grabadas en el metal, una V y una doble V. Valeria Westbrook, dije, mirando directamente a los ojos aterrorizados y vacíos de Elena, que esta pluma pertenecía a mi verdadera madre, que ella me enseñó a firmar mi nombre con esta misma pluma cuando yo tenía 7 años, en una mesa de madera rústica que olía a cacao y a verdad, y que hoy, frente a toda la sociedad que ella tanto veneraba, iba a seguir el consejo de mi madre. Saqué el último documento de mi carpeta de cuero. Era la petición legal oficial, redactada y sellada por el abogado Ignacio, esa misma tarde en el tribunal, una orden judicial de emergencia, de nivel federal, para congelar absolutamente todas las cuentas bancarias, líneas de crédito, tarjetas de crédito y activos inmobiliarios a nombre de Elena y Camila. Una demanda civil masiva por fraude prolongado, malversación de fondos fiduciarios, falsificación de documentos médicos y abuso fiduciario. Destapé la pluma de laca negra, la punta de oro tocó el papel blanco. La tinta negra fluyó con una suavidad perfecta. Sin dudar, sin manchar, firmé mi nombre en la línea punteada. Beatriz Westbrook. No Beatriz la hija culpable y sumisa. No Beatriz la billetera inagotable de la familia. Beatriz Westbrook. La única, legítima y absoluta heredera de la fortuna. Dejé la pluma sobre los documentos legales firmados. Empujé los papeles por la mesa hasta que se detuvieron justo frente a las manos temblorosas de Elena. Le dije, con una calma escalofriante que heló la sangre de todos los presentes, que la auditoría había concluido oficialmente, que a partir de este segundo exacto, ella estaba en bancarrota total, que no tenía acceso a un solo centavo para pagar el valet parking de su auto esta noche y que mi equipo legal la vería en la Corte Federal el lunes a primera hora de la mañana. Lo que sucedió a continuación fue la ejecución social más rápida, brutal y definitiva en la larga historia del Club de la Bahía. La fachada de perfección y riqueza de Elena no solo se desmoronó, se desintegró atómicamente hasta convertirse en polvo fino. Mateo fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de un salto, empujando su silla hacia atrás con fuerza. No dijo una sola palabra, no miró a Camila, que ahora sollozaba histéricamente, con el maquillaje corrido manchando su vestido blanco de diseñador. Mateo simplemente se abotonó el saco de su traje a la medida, hizo una leve y tensa inclinación de cabeza hacia sus inversores y caminó rápidamente hacia la salida del salón. El prometido perfecto, el hombre que iba a elevar el estatus de la familia, había huido despavorido al primer contacto real con la pobreza y el escándalo criminal, pero el golpe final, la verdadera y absoluta aniquilación, vino de Soledad. La matriarca se puso de pie lentamente, con la dignidad de una reina que acaba de presenciar una traición imperdonable en su corte. Alisó la falda de su vestido impecable con ambas manos,
Miró a Elena con una frialdad tan profunda que parecía inhumana. En el mundo del qué dirán, en la alta sociedad hispana de Miami, se pueden perdonar muchas cosas. Se perdonan las infidelidades discretas, se perdonan los negocios turbios si generan ganancias, pero no hay pecado más imperdonable, sucio y repulsivo, que la pobreza oculta combinada con el escándalo público. Soledad no gritó, no insultó a Elena, no hizo una escena dramática. Simplemente pronunció una sola frase que selló el destino social de Elena para el resto de su vida. Dijo, con un tono de decepción aristocrática y asco profundo, que el olor a fraude barato era de muy mal gusto para los estándares de este club. Soledad se dio la vuelta, con la espalda perfectamente recta, y caminó hacia la puerta de caoba. Inmediatamente, como si estuvieran atados a ella por hilos invisibles de obediencia social. Todos los demás miembros de la junta directiva y los inversores se pusieron de pie en silencio. Recogieron sus abrigos y la siguieron en una procesión rápida y ordenada. Nadie se despidió de Elena. Nadie le ofreció una mirada de compasión. Nadie le preguntó si necesitaba ayuda. La trataron exactamente como si fuera radiactiva, como si su repentina y catastrófica ruina financiera fuera una enfermedad altamente contagiosa que pudiera infectarlos si se acercaban demasiado a ella. En menos de 2 minutos, el inmenso salón de eventos quedó completamente vacío. Solo quedábamos Elena, Camila y yo, rodeadas de sillas vacías y el eco de una vida que acababa de ser borrada de la existencia. Elena estaba paralizada junto a la mesa. Sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que apoyarlas sobre el mantel blanco para no caer al suelo. Miraba fijamente la puerta por donde Soledad acababa de salir. En sus ojos muy abiertos, pude ver el momento exacto en que su cerebro comprendió que su vida, tal como la conocía y la veneraba, había terminado para siempre. Ya no habría galas de caridad en los museos de arte, ya no habría tardes de té y chismes en las terrazas del club, ya no habría respeto, ni estatus, ni miradas de envidia, ni tarjetas de crédito platino sin límite. A partir de esta noche, su futuro solo consistía en abogados implacables, deudas asfixiantes, citaciones judiciales y el desprecio absoluto, frío y silencioso de la misma sociedad a la que había sacrificado su alma y mi infancia para pertenecer. Guardé mis documentos originales en la carpeta de cuero negro y cerré el broche metálico. Me puse de pie. Miré a las 2 mujeres frente a mí. No sentí ni una sola gota de lástima por ellas. No sentí remordimiento, ni duda, ni tristeza. La pesada y sofocante culpa cultural que me había asfixiado durante 3 décadas había desaparecido por completo de mi sistema. Había sido reemplazada por una paz profunda, silenciosa y absoluta. Caminé hacia la salida del salón. Mis tacones volvieron a resonar sobre el mármol. Elena no intentó detenerme. No pronunció mi nombre. No me rogó. Estaba demasiado ocupada ahogándose en las ruinas humeantes de su propio engaño. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un torbellino implacable de acciones legales y colapsos financieros. La boda de Camila, por supuesto, nunca se llevó a cabo. Los proveedores de servicios, al enterarse de la congelación de las cuentas, demandaron a Elena por incumplimiento de contrato, sumando decenas de miles de dólares en penalizaciones a sus deudas ya insuperables. El banco ejecutó la hipoteca oculta de la mansión en Coral Gables en un tiempo récord. Elena y Camila fueron desalojadas por las autoridades en una mañana húmeda y gris de martes. Fueron obligadas a empacar sus pertenencias en cajas de cartón y mudarse a un pequeño y deteriorado apartamento de alquiler en los suburbios más alejados de la ciudad, muy lejos del glamour, las palmeras perfectas y la atención de la alta sociedad. Camila,
completamente incapaz de lidiar con la dura realidad de tener que buscar un empleo real con salario mínimo para sobrevivir. Culpó a Elena de todo. Empacó sus maletas una noche y se fue. Dejando de hablarle a su madre por completo, la familia se destruyó a sí misma desde adentro. Devorada hasta los huesos por su propia codicia y sus mentiras, el proceso judicial en el Tribunal Federal fue rápido, clínico y despiadado, con el testimonio detallado del abogado Ignacio y la montaña insuperable de evidencia forense que yo había recopilado y organizado. El juez no tuvo piedad alguna. Elena evitó la prisión federal de máxima seguridad solo porque aceptó un acuerdo de culpabilidad humillante, un acuerdo que me otorgaba el control absoluto e inmediato de todos los activos restantes del fideicomiso. Además, el juez ordenó la liquidación total de sus bienes personales, incluyendo sus joyas, sus bolsos de diseñador y sus autos europeos, para restituir una pequeña fracción del dinero que había robado de los fondos líquidos. Recuperé mi herencia. Los millones de dólares en propiedades comerciales e inversiones a largo plazo que Valeria había dejado para protegerme, finalmente, estaban legalmente en mis manos. Pero el dinero nunca fue el objetivo final de mi auditoría. El dinero era solo una herramienta. El verdadero objetivo era la verdad. El objetivo era recuperar mi identidad robada y limpiar el nombre de mi madre. Una vez que el caso se cerró, renuncié a mi lucrativo puesto en la prestigiosa firma de contabilidad en Brickell. Ya no quería pasar mis días y mis noches rastreando el dinero sucio de corporaciones sin rostro y ejecutivos corruptos. Quería usar mis habilidades forenses, mi mente analítica y mis recursos para algo real, para algo que tuviera un impacto profundo y que honrara verdaderamente la memoria de la mujer auténtica y cálida que me dio la vida. Compré un edificio comercial modesto, pero elegante y seguro, en una zona tranquila de la ciudad, muy lejos de la ostentación tóxica y las fachadas falsas de Coral Gables. Allí, con los fondos recuperados, establecí formalmente la Fundación Valeria, una organización sin fines de lucro, dedicada exclusivamente a proporcionar auditorías forenses gratuitas, investigación financiera y representación legal de primer nivel a mujeres que son víctimas de abuso financiero familiar, mujeres que están atrapadas por la manipulación emocional, mujeres que son asfixiadas por la culpa cultural y el familismo tóxico, mujeres a las que les han hecho creer que son una carga, cuando en realidad son el motor financiero de sus abusadores, mujeres que necesitan desesperadamente a alguien que siga el rastro del dinero, exponga la verdad y les devuelva su libertad. Hoy es el día de la inauguración oficial de la fundación. Estoy sentada en mi nueva oficina. La luz brillante del sol de la mañana entra por el gran ventanal, iluminando mi escritorio de madera rústica, un escritorio sólido, fuerte, que huele a cera natural y a madera vieja. Un olor muy parecido al que tenía la mesa en la cocina de Valeria hace 27 años. Frente a mí descansan los documentos legales finales de incorporación de la fundación. Tomo la pesada pluma de laca negra con mi mano derecha. Siento el frío reconfortante del oro macizo contra mis dedos. Las iniciales grabadas brillan intensamente bajo la luz del sol. Destapo la pluma y con una caligrafía firme, elegante, precisa y completamente mía, firmo mi verdadero nombre. En la última página, Beatrice Westbrook. He cambiado mi silencio por mi libertad absoluta, y nunca más en mi vida volveré a pagar por el amor de nadie.